mis hermanos que se conectaron ahora último. Entonces, buenos días, mis hermanos. Iglesia Berea, eh, Colombia. Pues allá en Sogamoso, en diferentes partes, aquí en Bogotá, en Santa Marta, en diferentes partes como estamos aquí reunidos, tratando de cumplir la voluntad de Dios. Entonces hoy nos vamos a disponer a escuchar la palabra de Dios, a ver qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros, para cada uno de nosotros, a todos en general y a cada uno de nosotros en particular. Quiero que por favor ya le alabamos al Señor con un cántico y ahora pues vamos a hacerlo con las ofrendas. Quiero por favor si alguno de mis hermanos en este momento lo voy a hacer yo, orar por la ofrenda y ahí donde estamos nos vamos a disponer a recogerla conforme a como hayamos prosperado, así como lo dice la palabra de Dios. Entonces me dispongo a orar por la ofrenda. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos principalmente por la oportunidad que tenemos de ofrendar, mi buen Dios, por el regalo de la vida y estas ofrendas que hoy recogemos, queremos que por favor las bendigas, mi buen Dios, que son para tu obra y tu honra. No damos para que tú nos des más, sino porque ya has sido bueno con nosotros y de lo que nos has dado, de eso ofrendamos, mi buen Dios. Te lo encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mientras pues vamos recogiendo la ofrenda, por favor, si mi hermano Ayrton ora para que Dios sea el protagonista en esta prédica, para que Dios nos hable a todos y cada uno de nosotros, sabiendo las necesidades que tenemos. Por favor, mi hermano Ayrton. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Ayrton. Bueno, entonces quiero que por favor vayamos a la Biblia, la cual es fuente de nuestra doctrina, ¿cierto? Es allí donde encontramos la voluntad del Señor. Vamos al Nuevo Testamento. Quiero que por favor ubiquemos el libro de Gálatas en el capítulo 3, en el versículo del 25 al 27. Capítulo 3, versículos, en los versículos 25 y 25 a 27. ¿Listo? Entonces dice ahí la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versículos 25 al 27. Dice ahí, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, hoy en día sabemos que existen varias dudas y algunas cosas que pues muchos no logran entender con respecto a algunas doctrinas bíblicas. ¿Listo? Y resulta que estas dudas están en la comunidad que está fuera de la cristiana, ¿cierto? Pero también dentro de la comunidad cristiana hay muchos que pues que no tienen en claro lo que la palabra dice. Por ejemplo, el efecto de la ley. ¿Qué efecto tiene la ley? Hay algunos que dicen, no, pero pues yo soy bueno, yo no mato a nadie, yo digo una que otra mentira, pero pues eso lo dice todo el mundo. Yo, a ver, yo no he robado un banco, yo no, pues lo normal.
Entonces, ¿por qué no habría de ir al cielo, cierto? A ver, y bueno, y otros que tal vez más conocedores, pues dice, pues la ley ya no me aplica. Dios me perdonó, Dios pagó mis pecados, ya soy salvo. Por otro lado, también hay algunos que tergiversan la palabra de Dios, que malinterpretan de aposta lo que la palabra de Dios bien dice. Y por ejemplo, en el versículo base leíamos que somos hijos de Dios. Entonces, algunos interpretan que si somos hijos de Dios, pues compartimos su naturaleza. Es decir, como si fuéramos dioses en pequeña escala. Entonces, pues si somos dioses, estamos por encima de los demás y pues ya igual somos salvos pues compartimos la naturaleza de Dios. Ese tipo de cosas son las que vamos a aclarar en la prédica de hoy. Por otro lado, también está el significado del bautismo. Pues algunos interpretan que el bautismo es para perdón de pecados, que a partir del bautismo somos introducidos en el cuerpo de Cristo, lo cual es de aclarar, ¿cierto? Pero primero, antes de pasar a mirar la reflexión, miremos también el contexto, porque mis hermanos, para poder entender lo que la palabra del Señor nos dice, pues tenemos que aplicar unas normas. Y las normas tienen que ver con el contexto, mirar, por ejemplo, quién está hablando, a quién le está hablando, por qué le está diciendo, si aplica para nosotros o de pronto aplica para otros. Tenemos que revisar. Y si nosotros revisamos el contexto, la carta a los Gálatas está escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas y a la iglesia que ahí estaba. ¿Y aplica para nosotros? Por supuesto que sí. Aplica para nosotros porque somos partícipes de la iglesia. Somos la iglesia. A ver, eh, en el contexto inmediato, el apóstol Pablo está haciendo una claridad a la iglesia y es que está explicando el sentido de la ley. A ver, ¿por qué estaba la ley ahí? ¿Sí? A ver, y es que la ley tenía una misión, así como lo tiene al igual la gracia, la fe tenía una misión y esta pues era señalarnos el camino, es señalar el pecado y pues incluso habiendo aclarado esto y habiendo aclarado que estamos en el momento de la gracia, más adelante nos dirá que por gracia, por la fe en Cristo, pues no hay diferencias. Para Dios no hay exclusiones, ¿cierto? Para Dios no hay hombre ni mujer, es aparte, esclavo ni libre, sino que todos somos iguales. Dios no discrimina absolutamente a nadie y eso pues es algo que es de estudiar, de meditar y pues es un gran avance que llevó pues a la humanidad a un paso adelante. Si revisamos el versículo base, empieza diciendo, pero venía la fe, ya no estamos bajo hacho. Revisando el versículo base. Venida la fe, ya no estamos sujetos a la ley para salvación. Quiero que vayamos, por favor, revisemos la Biblia, vayamos a Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y de esta manera vamos a aclarar de manera más exacta qué es lo que quiere el Señor decirnos acá. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el don de Dios? El don de Dios no es la fe. La fe es lo que Dios nos demanda para salvación. Lo que es don de Dios es la gracia. Nosotros estamos imposibilitados a estar con Dios
¿cierto? Pero Dios, gracias a que Dios pagó nuestros pecados en la cruz, entonces nos dio vía para estar con Él. Ese es el don, esa es la gracia. Pero, a ver, la gracia es para todo aquel que quiera recibirlo. ¿Por medio de qué? Por medio de poner fe en Dios, de creer a Dios, ¿cierto? No de creer en Dios, porque creer en Dios muchos lo hacen, ¿cierto? Sino creer a Dios, creerle. ¿Y a partir de qué momento fue la gracia? ¿A partir de qué momento es que somos salvos por gracia? Pues a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor allá en la cruz. Él pagó por nuestros pecados allá en la cruz. El verso que estamos meditando habla de un ayo, ¿sí? Dice, y no estamos bajo ayo. En el sentido literal, ayo, y en ese momento significaba una persona que era contratada o normalmente era un esclavo que era el encargado de los niños, de los hijos, para llevarlos, para traerlos, para instruirlos, para, reprocharles en caso de que tuvieran un mal comportamiento. Por decirlo así, era como quien llevaba y traía, poniendo un ejemplo, a los niños de la escuela y revisaba su comportamiento. Pues la ley, ¿cierto? De manera metafórica, pues nos señalaba, y aún todavía lo hace, nos señala el pecado y también nos muestra que, a ver, por obras nadie se salvará. Nadie podrá decir, como lo estaba diciendo en el principio, es que yo soy bueno, es que yo no, pues yo digo una que otra mentira y por eso iré al cielo. De ninguna manera. Por obras nadie se salva. Es más, el Señor en la palabra de Dios está que las mejores obras del ser humano, las mejores obras son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia hacían referencia a lo que se ponían las mujeres en ese tiempo para guardar la menstruación. No habían toallas higiénicas ni nada como lo conocemos ahorita, sino que se ponían algo ahí pues para que no, para guardar un poco la menstruación. Y eso lo arrojaban, obviamente. Imagínense en eso, es de la manera en como Dios ve las mejores obras del ser humano si es que por ellas se quiere salvar. Si es que poniendo esas obras quiere conseguir el perdón de los pecados. Si es que por esas obras quiere conseguir el cielo. A ver, nos dice Romanos capítulo 10, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Muchos judíos en ese tiempo creían que por las obras de la ley se salvaban y Moisés lo escribe. El que haga estas cosas, las obras de la ley, vivirá por ellas. Sin embargo, cualquiera que infringiera uno solo de los mandamientos que está en la ley, se hacía acreedor y faltante de todos los mandamientos que estaban ahí en la ley. ¿Sí? Si alguno mintió alguna vez, ya es deudor de absolutamente todos los mandamientos que están escritos en la ley. Y ya no tiene entrada al cielo. Solamente hay una persona que pudo cumplir la ley completa. Pues fue nuestro Señor Jesús. Él cumplió la ley por nosotros, ya que nosotros no éramos capaces. Estamos imposibilitados, no podemos, pero Dios sí lo hizo. Pagó nuestros pecados. Debemos aprovechar, debemos tomar en cuenta este sacrificio del Señor. Continúa el verso base diciendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Recalquemos esto. Todos, habla de todos hijos de Dios. Sin embargo, está poniendo algo adicional, está diciendo por la fe en Cristo Jesús. Son hijos, claro, los que crean, los que pongan fe en Cristo Jesús. Como les decía, hay muchas personas que toman esta frase de que
Dios ama a la humanidad, ¿sí? Dios ama a los seres humanos, incluido al pecador. Y quiero comentarles aquí algo que me pasó hace poco, allá donde en el trabajo se acerca, estamos hablando de un caso, estamos hablando de Dios en particular, y pues tengo una conversación con un estudiante que me dice que ella veía contradicciones en la voluntad de Dios, y es que cómo es que Dios puede acusar de pecado a un homosexual, ¿cierto? Y más adelante decir que Dios ama al mundo, que Dios ama al ser humano. Entonces, ¿por qué tiene por pecador al homosexual? ¿Vale? El versículo en el que ella se basaba era el siguiente, busquémoslo, yo creo que la mayoría de nosotros lo tienen presente, es en Juan capítulo 3, versículo 16. Y miremos, revisemos en verdad qué es lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Este dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiero que por favor tengan en cuenta ese verbo, amó. Y nos demos cuenta que está en pasado, subrayémoslo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea. ¿Vale? Está en pasado. Amó. ¿Listo? Entonces, no es cierto que Dios ame a todos los seres humanos, ¿cierto? ¿A quién ama Dios? A los que hacen su voluntad, a los que ponen fe en Cristo, a los que creen a Dios. Entonces, no hay tal contradicción, ¿sí? El pecado de ser homosexual, también como el pecado de mentir, como de matar, de mucho, de fornicación. Esos son mandamientos por los cuales quien los haga, ¿cierto? Y no se arrepienta y persiste en estos, pues definitivamente no va a tener el amor de Dios. A ver, estamos ahí en Juan, ¿cierto? Aprovechemos que estamos en el Evangelio de Juan, ahí en ese mismo capítulo, en el capítulo 3, y vayamos unos versículos adelante. Juan 3:36. Juan 3:36, y con esto nos quedará muchísimo más claro. Dice Juan 3:36. ¿Lo tienen? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solamente no verá la vida, ¿sí? Sino que, es más, la ira de Dios estará sobre él. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que ponen fe en Cristo. Estos son los hijos de Dios. A ver, los que creemos a Él, estos son los hijos de Dios. Pero, a ver, ¿compartimos la misma naturaleza de Dios? ¿Somos pequeños dioses? Porque, a ver, los hijos se caracterizan por tener la naturaleza del Padre, ¿cierto? Y vean que hay un versículo que nos aclara eso. Hay bastantes versículos, pero uno de los que pues mejor nos aclara está en Gálatas. Y Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, nos dice lo siguiente al respecto de la clase de hijos que somos nosotros a los ojos de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5, nos dice lo siguiente. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vale, cuidado a esa palabra, la adopción. Somos hijos adoptados. Y si Dios, ¿cierto? Nos considera sus hijos, pues estamos bendecidos. Porque, a ver, los que tenemos hijos acá,
Sabemos que los padres por sus hijos pues dan muchas cosas, ¿cierto? Incluso la vida si es necesario. Y si nosotros siendo malos queremos hacia nuestros hijos, cuánto más Dios, que es bueno, nos querrá. Esos son los hijos de Dios. No somos pequeños dioses, ¿sí? Es más, si estudiamos la palabra nos dice que no nos enaltezcamos, sino que Dios mira de reojo a aquellos que tratan de enorgullecerse. Al que se exalta, Dios lo baja. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Le preguntaban los, eh, los discípulos al Señor, quién quiere? Algunos querían sentarse a la derecha del Padre, ¿sí? Y Dios les responde, el Señor les responde, quien quiera hacerse el mayor, hágase como el menor. Ya que Él nos da ejemplo, ¿no? El Señor no vino a que le sirvieran, sino que vino a servir. Dios mismo nos da ejemplo. Termina el versículo diciendo, versículo base, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es, todos los que creemos y ponemos fe en Cristo. Los que creemos y ponemos fe en Cristo somos revestidos. ¿Qué es esto de revestidos? Es poner nuevos trajes, poner nuevas ropas, sacar lo que nos estorbaba, sacar el pecado, vestirnos con, con una nueva ropa, metafóricamente hablando, ¿no? Vestirnos de Dios, del Espíritu Santo que mora en el creyente. El bautismo sabemos que es un testimonio público de alguien que ya ha creído en Cristo, de alguien que ya recibió al Espíritu Santo, que puso su fe en Dios. El bautismo es un rito en el cual el creyente, teniendo testigos, dice, yo soy cristiano y pongo mi fe en Cristo. Y están ahí testigos para ver que sea cierto y para dar testimonio de la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Listo? En el momento en que creemos, tenemos el Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo no significa que hayamos perdido el libre albedrío. No significa entonces que no podamos desobedecer a Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos alienta, nos consuela, nos ayuda en nuestras debilidades. Esto hace el Espíritu Santo en el creyente, cosa que no hacía la ley. La ley nos muestra el pecado, nos dice, si por obras nadie se salva, pero el creyente tiene la ventaja de que el Espíritu Santo no solamente le señala el pecado, sino que lo ayuda. Ahora, como digo, tener el Espíritu Santo no significa que entonces ya salvos siempre salvos, que no importa lo que hagamos, como tenemos el Espíritu Santo, entonces pues hagamos lo que querramos. No se trata de eso. Es más, si persistimos en desobedecer a Dios, pues el Espíritu Santo nos abandona. Así de sencillo. Entonces, apreciemos, de verdad, tengamos presente la voluntad del Señor. Tengamos presente cuál es la buena voluntad del Señor y pues pongamos fe en Cristo. Bueno, a ver, si nosotros no obedecemos, si nosotros rechazamos el amor de Cristo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué cree que nos va a suceder? Lo de algo estemos seguros, que si en el momento en el que estamos
la vida que tenemos, decidimos rechazar a Cristo, vamos a tener toda una eternidad, mis hermanos, para arrepentirnos. Hay algunos que piensan, no, pues yo estoy joven, yo todavía tengo vida, a mí me faltan muchos años, ya después me haré, ya después me ocuparé. Pero, ¿quién de aquí que levante la mano puede asegurar que mañana estará aquí en esta tierra, que estará vivo? Nadie. Nadie puede garantizar ni un minuto más de vida. Entonces, aprovechemos, mis hermanos. Tengamos en cuenta que en el momento en que creemos, no estamos solos, sino que Dios nos ayuda. El Espíritu Santo está en nosotros. No estamos solos. El Señor lo dijo. Los acompañaré hasta el fin de los tiempos. Entonces tengamos en cuenta esto. Oremos. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por mis hermanos. Por favor, llévate tú la gloria y la honra en todo lo que hagamos, en obedecerte, mi buen Dios. En que esta palabra tuya llegue como tú quieres que sea, mi Señor. Sabemos que tu palabra no se devuelve sola, sino que va y hace lo que tú quieres que haga. Te agradecemos, mi Señor. En esta semana queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor, mi buen Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Listo, mis hermanos.